Hola amigos, aquí estoy otra vez. Ahora vamos a hablar sobre la coherencia, cómo aplicarla en nuestra vida y qué significa la coherencia. Vamos a esperar que llegue más gente. Hola José, espero estés súper bien. Bueno, como dije hace un rato, voy a hablar sobre la coherencia. ¿Qué significa la coherencia en nuestra vida? Coherencia significa cuando nosotros estamos en armonía entre lo que decimos, lo que sentimos, lo que hacemos. Cuando nosotros somos incoherentes, nuestro organismo se enferma y nuestras emociones se alteran. Se pueden producir situaciones que no podemos entender, se pueden producir bloqueos, se puede producir un sinfín de situaciones. Hola Yari. Entonces, por ejemplo, si yo pienso que me gustaría lograr algo en mi vida, pero por otro lado siento que no soy capaz de lograrlo, y más aún tomo acciones en contra de mí misma, por ejemplo, si me boicoteo, estoy siendo incoherente. O cuando yo digo no quiero que nunca más me suceda una situación como la que estoy viviendo, una situación negativa, y no hago nada para cambiarlo, esa situación después igual se va a volver a manifestar si yo no hago un cambio profundo. Entonces, gracias Yari. Bueno, me habían pedido que hablara nuevamente sobre los abortos. Ya había hablado la vez anterior sobre aquello, pero hubo unas personas que me escribieron a través del privado que les gustaría ahondar más en esa situación también. Y lo otro de la coherencia lo encontré súper importante, porque nosotros cuando somos incoherentes es cuando tenemos la mayor cantidad de problemas en nuestra vida, porque no solucionamos nada. No tenemos, no tiene ningún sentido que nosotros digamos que vamos a hacer algo cuando no lo hacemos o no lo sentimos desde el fondo de nuestro corazón. Por ejemplo, cuando yo quiero lograr algo, como les decía, y no hago nada para llegar a eso, difícilmente eso se va a manifestar. Incluso está el caso de que cuando yo no soy coherente en mi pensamiento y en mi sentimiento, hay enfermedades que se producen. Una de las más comunes son dolores de cabeza. Cuando tengo un dolor de cabeza es porque estoy tratando de solucionar algo desde la mente, pero también puede ser que no estoy siendo armonioso o no estoy en coherencia en lo que siento realmente. Por ejemplo, si a mí me gustara mucho bailar, ya en mi caso me gusta bailar, y por otro lado digo, no, pero no voy a bailar porque eso le molesta a tal persona, y se me presenta la oportunidad de bailar y no lo hago para no molestar a otra persona, estoy siendo incoherente, porque en mi caso me gustaría mucho hacerlo, pero no lo hago por miedo a que otra persona se afecte o se sienta mal. Incluso dejando de lado mi sentir, lo que a mí realmente me hace feliz. Y esto me lleva a otra pregunta: ¿cuál es realmente tu pasión? ¿Qué es lo que a ti te gusta? Hola Milva. Cuando nosotros dejamos de hacer lo que nos gusta, lo que nos llena, lo que nos da felicidad, podemos enfermar, porque no estamos conectando con lo que realmente nos hace felices, con lo que nos llena el alma. ¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que te da felicidad a ti? ¿Qué es lo que te llena a nivel profundo, así de corazón? ¿Qué es aquello que a ti te encanta y que nunca dejarías de hacer porque te fascina? Bueno, cuando nosotros no estamos en conexión con aquello que nos da esa felicidad es cuando podemos enfermar. Según el doctor Hammer, nada externo nos puede afectar.
porque todo se produce dentro de nuestro cuerpo, en nuestro interior, a nivel de pensamiento, a nivel de emoción. Él hablaba de esto que les voy a mostrar ahora, que es el bioshock, que es una situación, hola Hilda, que es una situación que he mostrado varias veces, pero o sea, nunca lo he dibujado. Que por un lado tenemos un conflicto emocional en el cual se produce a nivel de psique, tenemos el cerebro y tenemos el órgano. ¿Ya? Es como un triángulo. Entonces, por un lado, se produce a nivel de psique el conflicto más importante. Ahí es donde parte todo, a nivel de psique. En nuestra mente, aquí se produce el conflicto principal. Y cuando esto no se logra solucionar, pasa al cerebro en una parte y pasa al órgano en otra. Cuando se nos enferma una parte del cuerpo es porque no hemos solucionado un conflicto a nivel de psique. Ya, bueno, como les decía, el doctor Hammer dice que nada externo nos puede afectar. Esto se produce a nivel interno, a nivel de nosotros, tanto a nivel de creencias como a nivel de conflicto. Si yo creo que me voy a enfermar de algo, evidentemente eso va a pasar, porque mis células responden a eso y lo transforman y lo crean. Cuando yo tengo un conflicto emocional y no lo resuelvo, también se produce una enfermedad. ¿Por qué? Porque se afecta una parte de la psique. Y cuando eso no se soluciona, pasa al cerebro y al órgano. A ver, ahí. Hola, Macoy. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo no le doy solución a mis problemas emocionales, o no cambio mis creencias, o no estoy en coherencia con lo que yo siento, con lo que pienso y con lo que hago, se producen las enfermedades. Ahora, ¿cómo yo puedo ser más coherente? Primero que nada tenemos que conocernos, saber qué nos gusta, qué queremos hacer, tener claro quiénes somos y para dónde vamos. ¿Cuál es nuestra motivación en la vida y qué es lo que nos llena también? Cuando yo estoy en incoherencia, puede ser incluso con otras personas. Por ejemplo, si yo quisiera que mi pareja fuera más amorosa conmigo, pero yo no lo soy con mi pareja, entonces estoy siendo incoherente también. Porque el otro es el reflejo de uno mismo. Cuando yo quiero que, no sé, un ejemplo hipotético, he recibido mucho maltrato en mi vida, ¿ya? Un ejemplo. Y yo digo, ya, no quiero que nunca más nadie me maltrate. Sin embargo, yo misma me maltrato al no permitirme cosas o incluso en mi diálogo interior. Todos tenemos una voz interior que nos habla todo el tiempo, que nos dice cosas, ¿cierto? Ese es nuestro yo interior o puede ser incluso nuestro yo superior. Pero ¿qué pasa cuando esa voz nos dice cosas negativas? Nos trata mal, nos dice, hoy que, no sé, por ejemplo, pucha que lo hiciste mal o no, no vas a poder. Todas esas cosas negativas también tenemos que cambiarlas, porque si nosotros tenemos un diálogo interior negativo, evidentemente vamos a tener un conflicto emocional a nivel interior. Entonces tenemos que considerar estos factores principalmente, que les decía, el factor interno, el factor externo, o sea, cómo yo me relaciono con los demás, y también mi diálogo interior, qué me dice esa voz interna, de qué me habla. A nivel interno también es conocernos y hacer lo que queremos. O sea, si yo hoy me levanto y digo, pucha, me encantaría comer un chocolate, y no lo hago porque me voy a enfermar o no sé, tantas creencias que pueden haber en torno a algo así. Es un ejemplo hipotético. Y no lo hago, yo misma me estoy prohibiendo algo que me da felicidad, lo cual a la larga aquí va a llevar a que yo me deprima o me sienta triste porque yo misma no me estoy permitiendo lo que tanto me gusta. A veces nosotros también puede ser que estemos ante situaciones que no sabemos qué hacer,
pero es porque estamos desde la mente, no estamos desde el corazón. Cuando yo no escucho mi corazón, no conecto con lo que siento a nivel emocional, estoy en incoherencia, porque una cosa es hacer las cosas desde lo mental y otra es desde el sentimiento. Y cuando yo las hago desde la mente y no del sentimiento, se produce un vacío, una, una, una depresión puede ocurrir o incluso puede producirse una enfermedad. Cuando nosotros sentimos un vacío existencial, cuando no sabemos qué hacer en nuestra vida, cuando nada nos llena, es porque no estamos escuchando nuestro corazón ni estamos conectando con lo que nos llena. Cuando nosotros, y lo otro, súper importante, tener especial atención en lo que yo estoy viendo, en cómo yo lleno mi interior, mi corazón, mi mente. Por ejemplo, si yo todos los días estoy viendo cosas negativas, ya sea a nivel del computador, hola Álvaro, ya sea a nivel de televisión, ya sea a nivel auditivo, no sé, me pongo a escuchar puras cosas que en el fondo lo único que hacen es llenarme de miedo, a la larga eso realmente se va a manifestar porque nuestra mente es tan poderosa que todo lo crea. Y de lo que yo más sienta y piense, de lo que más yo llene mi cabeza, todo eso se va a manifestar. Incluso cuando nosotros nos vamos a dormir, antes de dormir se recomienda leer o ver o escuchar algo positivo, algo que a la larga cuando nosotros estemos durmiendo nuestro inconsciente lo transforme en un sueño mejor, en un sueño adecuado. Alejandra Cruces. Hola, ayer hablamos, ¿puede hablar algo del tema? Ya. Alejandra, tú me estabas preguntando respecto al aborto, ¿cierto? Miriam Fariña. ¿Qué pasa si de niño ya dicen que soy feo, soy inútil, no puedo hacerlo? No sé cómo... A ver, ay, se me corrió. Ah, ya. No sé cómo y dónde se aprendió eso. ¿Cómo ayudarlos? Hola Álvaro, espero esté bien. Miriam, ya mira, cuando son niños, si son nuestros hijos, nosotros podemos hablarles directamente a ellos, podemos cambiarles ese pensamiento. Nosotros como adultos tenemos la responsabilidad y el poder incluso de decirle a un niño cosas positivas que lo pueden ayudar a salir adelante. Entonces, si tú conoces a un niño que piensa de esa manera, tú muéstrale que no es así. Incluso si un niño pequeño de menos de 7 años, es muy fácil hacerlo. Pero claro, es importante saber de dónde sacó eso, de dónde él aprendió eso. Porque si lo aprendió de sus padres, evidentemente los padres son los que tienen que cambiar esa conducta. Bueno, en psicología generalmente cuando hay niños que están muy afectados emocionalmente, hay que ver en cómo está ese entorno, el entorno familiar. Y uno como padre o como madre todos los días puedes decirle a tu hijo o a tu hija, tú eres inteligente, eres bello, eres bella, puedes hacer lo que te propongas, eres capaz. O sea, todas esas cosas positivas, tú podrías hacer una lista de cosas positivas y repetírselas todo el tiempo, cada vez que los veas. Incluso cuando tenemos niños pequeños, ellos cuando están durmiendo tienen su inconsciente despierto y tú puedes hablarle en el oído y decirle estas cosas, decirle cosas buenas. Por ejemplo, tú eres muy inteligente, tú puedes lograr lo que te propongas, tú eres un niño hermoso o hermosa, todo eso. Y si el niño aprendió a hablar de esa manera es simplemente porque alguien se lo dijo. Ningún niño aprende a hablar de esa manera sin que alguien se lo enseñe. Entonces hay que ver de dónde es la fuente que le está hablando así y obviamente detenerla porque eso es un maltrato. Un maltrato emocional, psicológico. Alejandra Cruces, tú me hablabas del tema del aborto. Bueno, en el tema del aborto, cuando nosotros tenemos un aborto en el árbol genealógico, lo importante ahí es reconocer esos abortos, esos bebés.
lo expliqué la vez anterior. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestro árbol genealógico, es súper importante que pongamos ahí todas esas personas que han sido abortadas. Hay personas que dicen que antes de los 3 meses no se considera aborto, no se considera persona, pero no, se considera igual. Aunque haya estado un día en el vientre, ese bebé se considera. Y a ese bebé se le pone un nombre. Es un bautizo simbólico que se hace, aunque ya no esté. Independiente de las circunstancias que hayan llevado a una persona a abortar, nosotros lo que tenemos que hacer es sanar esa memoria de ese bebé que no pudo llegar a término en su vida. Bueno, viéndolo desde un aspecto más espiritual, puede ser que incluso ese haya sido el pacto de vida, pero desde la biodescodificación es importante reconocerlo como parte del árbol genealógico, para que esa energía ya no siga estando ahí pendiente como si nada, porque sería un no reconocido. Y incluso un aborto no reconocido o no dicho, después en generaciones posteriores puede ocurrir que ya no hayan hijos en el árbol, o bien porque no, o sea, porque la persona decida no tener más hijos, o bien nazcan personas infértiles. Y es porque es la solución al conflicto del árbol genealógico. Por eso en biodescodificación no solo vemos los conflictos de la persona que consulta, sino también del árbol genealógico. Porque cuando el árbol genealógico está muy cargado de problemas, incluso de una índole específica, se produce la solución en las siguientes generaciones. Incluso Enrique Olvera nos dice que hasta 4 generaciones hay que contar. Generalmente la de más atrás, o sea, estaríamos hablando de padres, o sea, nosotros somos la primera, la reciente. Después vienen padres, abuelos, bisabuelos. Y yo en consulta he visto hasta temas con tatarabuelos que no han sido solucionados y se vienen a manifestar recién en las generaciones posteriores. A ver si hay más preguntas. Miriam, gracias. Hola José, igual un gusto, gracias Álvaro, tan tierno. Bueno, entonces sigo hablando del tema de los abortos. Ya, entonces lo primero es hacer nuestro árbol genealógico con ese miembro que ha sido abortado. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos el árbol genealógico? Vamos a dibujar de esta manera, como yo les voy a graficar aquí, y ustedes lo hacen mucho más bonito y mejor. Nosotros cuando hacemos un árbol genealógico ponemos a los hombres como un triángulo, a las mujeres como un círculo, a nuestros hermanos, bueno, en este caso por ejemplo el consultante, que sería el de acá, ¿ya? Bueno, ahí debería haber un cuadrado, pero me quedó medio feo. ¿Ya? Aquí hay un hermano y este sería un aborto. 2 líneas con una raya. No importa si es un aborto inducido o natural, ¿ya? Y a esa persona se le pone el nombre. Si se tiene la fecha, se pone fecha, ¿ya? Si se tiene otro nombre más, también se pone. Entonces, por ejemplo, en este caso, no sé, yo le pondría a esta persona que fue abortada, le pondría ya Luz. Si hubiese sido una mujer, a lo mejor no saben cuál fue el sexo de ese bebé que se abortó. Ustedes intuitivamente pueden saberlo. La información del árbol genealógico está siempre presente en nuestro inconsciente y nosotros podemos recurrir a ella cada vez que lo queramos. A ver, Miriam dice, en biodescodificación, si uno no sana un aborto, ¿puede afectar en alguna manera la energía de los siguientes niños nacidos? Sí. Miriam, cuando nosotros no sanamos un aborto, puede pasar que la siguiente persona que nazca después nazca con el tema del yacente.
¿Qué significa el yacente? Es cuando nosotros llevamos un muerto o una persona que yace. ¿Cuáles son las características del yacente? Puede ser una persona que no se sienta feliz con su vida, que tenga una depresión de por vida, una depresión profunda. Puede ser una persona que tenga miedo a dormir con la luz apagada, que tenga mucha conexión con la oscuridad, con los muertos, que tenga pesadillas, que tenga eh, una sensación de que no es él o ella, sino que es esa persona y otra más. Puede ser que sienta que está en un conflicto interior, incluso en una guerra interior, porque puede ser que, no sé, un día esta persona que lleva un yacente puede sentir que un día es una persona y otro día otra, lo cual podría ser por el yacente, porque en el fondo el yacente sería otra entidad, otra persona que le recibió esta información a la siguiente. O sea, le entregó la información. El abortado le entregó la información al que nació después. Y esta persona tiene doble carga. ¿Por qué tiene doble carga? Porque le toca llevar la carga emocional de la mamá y del papá por ese bebé perdido, aunque lo hayan hecho intencional o no, igual va a haber una carga emocional. Y además lleva la información de lo que se esperaba que fuera ese bebé abortado. O sea, esos padres inconscientemente igual tenían algún proyecto para ese bebé. Y si no llegó a vivir, entonces ese proyecto, esa carga, pasa al siguiente. Y el siguiente además tiene su propia carga más la del otro. Entonces es una vida incluso que a veces puede ser muy difícil. Por eso es súper importante sanar los abortos, independiente de cuánto tiempo estuvo el bebé en el interior. Macarena dice, qué fuerte, yo perdí a una de mis hijas gemelas de 12 semanas de gestación. La otra bebé nació sanita, ya tiene 1 año y medio. ¿Le afecta no tener a su hermana gemela en su vida o le afectará? Macarena, bueno, como he dicho en otras ocasiones, el tema de que si le afecta o no a los hijos a futuro, eso lo vamos a saber en la medida que vayan creciendo y de acuerdo al comportamiento que van teniendo. No siempre se va a dar, esto no es una regla de 1 más 1 2, no, hay que ver cómo va surgiendo esto. Aunque sí hay una regla que dice que se envía esta información al hijo siguiente, pero si tenemos más hijos, esta información también se equilibra, incluso con generaciones siguientes. Ahora, en el caso tuyo, Macarena, lo que podrías ver si le afecta a tu hija hoy en día es en el tema de que a lo mejor ella esté buscando o necesite estar con alguien todo el tiempo, que sea una niña muy dependiente y esté siempre necesitando la atención constante y el amor constante, tanto al grado de que no te deje ni respirar. Eso sería un indicativo de que le hace falta esa otra parte. A nivel inconsciente, esa información queda, siempre va a estar en el inconsciente y se podría manifestar a futuro cuando ella empiece incluso a tener sus relaciones personales con parejas. Podría ser que esté buscando a esa hermana, pero en la mayoría de los casos, cuando más afectan estas situaciones es cuando no se habla de ello. Siempre los secretos familiares son los que desarrollan más enfermedades o más conflictos a nivel interno. Si tú ves, Macarena, que la niña necesita de su hermana y ve esta falta o la siente, tú lo que podrías hacer es poner un peluche al lado de ella para que se sienta acompañada, para que su inconsciente sienta que hay alguien más con ella, pero solo si ella lo siente o la ves que es muy dependiente. Álvaro, oh, gracias por esos corazones, Álvaro. Bernardo, hola. Si me pierdo llora, es así. Ya, Macarena, entonces prueba poniéndole un peluche o una muñeca al lado, pero que sea grande, así como del porte de un bebé.
y ve qué pasa con ella. En una de esas se soluciona, lo más probable. Y ya cuando crezca se puede trabajar el tema de la falta de esa hermana. Lo bueno es que en tu caso tú lo has hablado y se sabe. Cuando no se habla de los abortos, esta información queda muy fuerte. Imagínense que el inconsciente de nosotros, incluso la del árbol genealógico, es como una olla a presión. Está ahí contenida esta información y cuando hay un secreto, esto es incluso más potente y más fuerte. Y se hace presente a través de los conflictos de las siguientes generaciones. Y en nuestro caso, cuando ocurre en nuestra vida, esto se hace presente en nuestros órganos, en nuestro cuerpo. Ahí se manifiesta el conflicto emocional a través de una enfermedad o de un síntoma. Como les decía, entonces afecta primero la psique, después el órgano, el cerebro y el órgano. Y cuando soy incoherente también se produce esto, porque cuando yo soy incoherente estoy enviando señales equivocadas a mi cuerpo y a mi organismo, a mi mente. Cuando yo digo que quiero hacer algo y lo siento realmente de corazón, pero no lo hago por otra persona o porque yo tengo bloqueos o porque tengo miedo o tengo inseguridades, a la larga lo que hago yo mismo me estoy impidiendo eso y estoy siendo incoherente conmigo. Incluso cuando yo digo ya, a partir de mañana voy a empezar a trabajar en mí, voy a trabajar el tema de la autoestima, pongamos el tema, y no lo hago, y me pillo que me estoy tratando mal, la voz interna. Entonces ahí hay algo que cambiar porque estoy siendo incoherente. La voz interna es un tema súper importante que nosotros podemos trabajarlo. Cuando yo me encuentre o me pille a mí misma hablándome mal, diciéndome cosas negativas a nivel interno, yo lo corrijo. ¿Cómo lo puedo corregir? Yo misma puedo reconocer esa parte en mí, esa situación, y decirme a mí, no, esta no soy yo soy así, y me digo algo positivo, lo contrario a lo negativo. Y esto lo podemos hacer durante incluso un mes y van a ver que la mente se transforma, porque nosotros podemos transformarlo. Nosotros tenemos redes neuronales y cada vez que nosotros aprendemos algo, se forma una nueva red, un nuevo camino. Pero a veces aprendemos cosas negativas, aprendemos a tratarnos mal, a no cuidarnos, a no darnos prioridad, a maltratarnos, incluso a hacer cosas como autoboicoteo, y es porque lo hemos aprendido, pero nosotros podemos transformarlo, podemos cambiarlo por algo positivo. A ver, voy a ver si hay más mensajes. Cristina, hola. Ay, me saltaste a ver. ¿Qué me escribiste, amiga? Cristina, me voy a devolver para ver qué me escribiste, disculpa. Es que cuando estoy hablando a la cámara no puedo leer a la vez. Oye, no me sale tu mensaje, Cristina. ¿Lo puedes anotar, por favor, de nuevo? Porque no lo encuentro, no sé qué me pusiste. A ver, dice... Miriam, gracias. Alejandra, se trabaja directamente con la madre. Si el siguiente hijo muestra todo lo que mencionas, pesadillas, películas, perros, etcétera, ¿ya? Sí. Mira, en biodescodificación generalmente no se trabaja con niños. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es entrar en el inconsciente del niño, entonces no podemos alterarlo porque es una mente en formación. Aproximadamente hasta los 14 años está en formación la mente del niño. Y nosotros como madres o como padres podemos actuar como un representante de ese niño, y aparte que tenemos la conexión directa, sobre todo las madres, porque ese bebé estuvo dentro de nosotros o bien se ha criado con nosotros. Entonces, bueno, tú me preguntas desde el aspecto como terapeuta, y sí, se trabaja con la madre. La madre es la que tiene que hacerlo y puede estar presente en esa sesión el niño también. Le puedes hacer la sesión a los dos juntos, pero exclusivamente la sesión sería hacia la madre, para que ella le ponga el nombre
Y el niño puede participar de cosas como, por ejemplo, dibujar el árbol genealógico, que sepa el nombre de su hermano o su hermana y darse cuenta que es otra persona. La madre le puede decir a su hijo: no necesito que tú seas esta persona porque tú eres un ser aparte y te reconozco así como eres tú y te acepto tal cual eres. Uh-huh. Incluso hay un acto psicomágico que se puede hacer, que es plantar una semilla que representa ese bebé, y se puede plantar una por cada bebé abortado en el árbol genealógico. Esto es un acto psicomágico en el cual se le entrega la vida a través de este medio a ese bebé. Ahora también yo he visto temas de que hay niños que están con pesadillas, están con miedos y cosas así, pero es porque están en una etapa de su vida en la cual están muy conectados con películas de terror y cosas así. Y como les decía en un principio, cuando nosotros llenamos nuestro inconsciente de información de ese tipo, es lo que se manifiesta después en la noche. Por eso es tan importante elegir qué es lo que nosotros vemos, qué es lo que leemos, qué tipo de películas vemos, porque todo eso va quedando en nuestra mente, en nuestro inconsciente. Y como les decía la otra vez, el inconsciente es como un niño pequeño de 2 años, entonces no cuestiona, todo lo recibe. Aunque nosotros como adultos sepamos que esa información que está en la televisión no es real, el inconsciente se lo cree y lo toma como cierto. A ver si hay más preguntas. Hola Jesús, gracias. Dice Alejandra: generalmente, si hay un aborto inducido para soltar la carga energética del secreto, ¿es conveniente contar a los hijos que hubo otro antes y que no llegó? Quizás sin detalles, para soltar la energía que está atorada ahí. Sí, por supuesto, Alejandra. Y gracias por consultar. Oh, ¿qué pasó? No sé qué pasó. ¿Me ven ahí o no? Que yo no me veo. No sé qué pasó. Ah, ya sé qué pasó. Ahí sí. Se me dio vuelta, disculpen. Ya. Bueno, cuando, cuando ocurre un aborto y no ha sido contado, lo que se recomienda es contarlo, evidentemente. Independiente si fue inducido o no. No es necesario entrar en esos temas, sino contar que hubo un bebé que se llamó así porque le pusimos nombre. Eso, una vez que ya lo bautizamos, le ponemos nombre. Es un bautizo que no es un bautizo religioso, es un tema de reconocerlo en el árbol genealógico, a eso me refiero. Y contarlo porque de esa manera ya toma un lugar en el árbol genealógico y esa energía se disipa, se libera. Y si hacen lo de la semilla, es aún mejor. Y sí, y se cuenta como un hermano más. Hay personas que han abortado y no cuentan a los abortos como hijos. Hay que contarlo. Por ejemplo, en el dibujo que yo hice, aquí esta persona, estos padres tuvieron 3 hijos, aunque este no haya llegado a término. No son 2. Álvaro, gracias. Oh. Cristina, Sandrita te preguntaba por qué se producen los abortos naturales. ¿Cuál sería su misión o objetivo? Cristina, gracias por tu pregunta. Mira, cuando se producen abortos naturales, pueden ser causas de la situación que está pasando la madre en ese momento. Puede ser que lo esté pasando mal, que no sea viable ese bebé en ese momento. A veces nosotras, cuando estamos embarazadas, nos sentimos muy agobiadas por la situación. A veces lo estamos pasando mal o simplemente sentimos de que en realidad no sería fácil tener un bebé en esas circunstancias en ese momento. Y nuestro inconsciente manda esa información a nuestro cuerpo y se produce eso. Eso es como la parte biológica. También puede ser que en el árbol genealógico han ocurrido muchos abortos ya anteriormente y esta es una repetición de un conflicto anterior.
de alguien del árbol genealógico, pero de más arriba, o sea, puede ser padres, abuelos, bisabuelos, etcétera. También puede ser que ese bebé, a nivel de alma, haya escogido estar con nosotros durante ese periodo solamente, que también es válido. ¿Y eso cómo se puede saber? Con una sesión de biodescodificación. Y si no tienen acceso a una sesión de biodescodificación, pueden pedir la respuesta a través de un sueño. Muchas veces nosotros recibimos respuesta a través de los sueños y no somos conscientes de ello. Hay un método para acordarse de los sueños, que es escribir todas las noches los sueños que vamos teniendo, y ahí se va desarrollando la capacidad de recordarlos. Y ya llega un punto en que uno empieza a recibir mensajes. Bajo ninguna perspectiva, mejor dicho, es sentirse culpables por una situación así. Si bien es cierto, es algo que nos puede afectar profundamente cuando ocurre un aborto espontáneo, no hay que culparse de nada, porque hay cosas que hay que sanar, y todas las personas tenemos algo que sanar. No hay nadie que esté sanado al 100%. Incluso puede haber un tema relacionado con la maternidad que no se ha solucionado. A veces el miedo a ser madre también puede llevar a impedir un aborto, pero es porque no se ha tenido una buena infancia, o nuestra madre no ha estado presente, o no ha sido una madre nutricia, una madre que dé ese amor que nos nutre. Entonces nosotros, cuando vamos a ser madre, no sabemos si lo vamos a poder hacer bien, y esa misma situación puede generar un conflicto interior que a la larga lleva a un aborto. Respecto a la misión de eso, siempre ante cualquier situación que nosotros vivamos y que la tengamos integrada de forma negativa, la misión es cambiarla por algo positivo. Obtener una enseñanza de eso, obtener un aporte positivo en nuestra vida y ver qué es lo positivo que nos dio esa situación. Es la mejor manera de verlo. A veces esa situación nos dio una señal de algo que estaba pasando en nuestra vida y que no lo habíamos visto antes. A veces ese bebé vino a mostrarnos lo bonito que es ser madre, aunque haya sido por corto tiempo. Incluso va más allá este tema de la maternidad, porque no siempre va con el tema del aborto o con el embarazo. A veces nosotros somos madres de nuestras mascotas. Yo en mi caso personal tengo gatos, tengo perros, y para mí son todos hijos. Después dice, a ver, yeah, a ver, Alejandra dice, entiendo y gracias. Ah, qué bueno que te haya servido. Macarena dice, se repite en la familia de mi esposo por 3 generaciones distintas, abortos naturales, gemelas. Ejemplo, su abuela tuvo gemelos vivos, pero nietos y bisnietos que hemos tenido gemelos en la familia no han llegado a nacer ambos, o solo queda uno, y ha sucedido ya 3 veces en la familia. Ya, a ver, un segundo, voy a tomar agua. Ya, primero que nada, el tema de los gemelos mellizos se produce porque en el árbol genealógico hay una necesidad de tener más hijos de lo que sería naturalmente uno. Y es porque anteriormente, muchas generaciones atrás, tuvo que haber habido una pérdida importante. Un bebé que haya nacido y se haya muerto, o un niño que haya nacido y se haya muerto. Eso es lo que hay que buscar. ¿Por qué se está produciendo esto de tener tantos hijos a la vez? Ese es un tema. Y el otro tema de que muera uno, hay que ver, esa es una señal del árbol genealógico que está diciendo que hay algo que no se ha visto. Te recomiendo revisar tus antepasados y ver cuál es ese hijo, el primero que nació y falleció. O bien que un niño en el árbol genealógico haya muerto, o varios niños, y no se hayan sido reconocidos
o no se les haya dado un nombre o no se les haya dado una sepultura. Incluso, a ver, incluso podría haber temas como de muertes trágicas en relación a niños y bebés. Ujú. Y ujú. Bueno, cuando esta situación se repite hay que tratar de llegar a la más antigua. Siempre la respuesta va a estar en la primera persona que manifestó esto. Hasta 4 generaciones, incluso hasta 5. Y cuando encuentres a ese bebé que falleció o que a ese niño que murió bajo una situación trágica, hay que darle sanación a ese ser. Bueno, en biodescodificación, cuando hay muertes trágicas, tiende a haber una solución del árbol genealógico a reproducirlo en el contrario. Es como si hubo una falta de algo, después se hace una manifestación de un exceso. Mm. Romina, hola, dice, ¿también se puede hacer un acto de psicomagia para un gemelo perdido? Sí, por supuesto, el tema de las semillas es un acto psicomágico de reconocimiento. Incluso si tú como madre has vivido esta situación, puedes escribirle una carta a ese bebé con todo lo bueno, lo positivo que tú sientes hacia él o hacia ella. Y después de esa carta le puedes poner una flor o algo en agradecimiento a ese bebé por haber estado en tu vida, aunque sea por un periodo corto. Y eso también se puede aplicar en los abortos. Incluso prender una velita en agradecimiento si en el fondo ese ser estuvo, aunque haya sido por poco tiempo. Y siempre poner nombre y reconocerlo en el árbol genealógico como un hijo más. Cristina, qué bueno que te sirvió la información. Álvaro, gracias por tu corazón. Marco, ya. ¿Más preguntas? ¿Alguien tiene más preguntas? Seguimos hablando lo mismo. Bueno, cuando en el árbol genealógico han habido muchos abortos, como les decía, puede ocurrir que después nazcan niños, que nazcan ya fallecidos, que se produzcan abortos. Puede ser que nazcan niños con enfermedades a la sangre. Puede ser que niños que nazcan con enfermedades que comprometan su vida, o simplemente puede ser un embarazo de alto riesgo, pero hay que considerar varios factores. Generalmente hay que, primero, cuando se hace una sesión de biodescodificación, partimos por la persona en sí que está consultando y después se va a analizar el árbol genealógico. A ver cómo está la hora. Ya me quedan 10 minutos. Ya, bueno, entonces como ya no hay más preguntas y veo que tengo en línea a 2 personas que necesitan sanar temas de abortos, vamos a hacer una meditación pequeña, ¿ya? Para sanar eso. Para eso es necesario que se ubiquen tranquilas o tranquilos. Bueno, si son padres de niños abortados también puede ser. O incluso de bebés o niños que han muerto repentinamente pequeños. Entonces van a estar con sus ojos cerrados. Esto lo pueden escuchar ahora y hacerlo después. Y estando en un lugar tranquilo y relajado, van a estar con los ojos cerrados. Y estando con los ojos cerrados, van a visualizar a ese bebé, al bebé que fue abortado o que falleció o que no estuvo más tiempo, ya sea hijo o sea parte del árbol genealógico. Lo van a visualizar y van a fijarse en los detalles de cómo se ve su rostro, cómo se ve su cuerpo, cómo se siente incluso su energía. Y estando en esa visualización le van a decir: te amo y te agradezco por haber estado en mi vida, por haberme acompañado ese tiempo en el cual estuviste conmigo. Oh, algo pasó. Van a visualizar si es un niño o una niña, le van a poner un nombre,
el primer nombre que les nazca. Les van a decir, tu nombre es, y le dices el nombre. Le dices, gracias por ser mi hijo o por ser mi hija, dependiendo del sexo que tenga. Le van a dar un abrazo a ese bebé, lo van a tomar en sus brazos, le van a transmitir todo el amor que puede transmitir un padre o una madre. Si es un hermano, también puede ser, y le van a transmitir ese amor de hermano. Lo que ustedes sientan, déjense llevar por su intuición en eso. Y una vez que lo hagan, van a visualizar que aparecen personas de su árbol genealógico, que sean padres, abuelos, personas que incluso puede ser que hayan fallecido, o bien pueden visualizar una luz como un ángel, lo que ustedes quieran, y le van a entregar a ese bebé y le van a decir, gracias por cuidarlo, te lo entrego para que esté contigo mientras yo estoy aquí. Si es un hermano, se lo entregan a la mamá, ¿ya? Si es alguien de los antepasados, se lo entregan a la mamá o al papá que corresponda. Si es un hijo suyo, lo pueden entregar hasta que llegue el momento en que ustedes partan y se reúnan con ese bebé. Entonces les agradecen, le ponen su nombre, y una vez que ya sientan que están bien y que ese bebé está bien también, se despiden, le dan las gracias, lo visualiza que se aleja con toda la confianza y seguridad que va a estar bien, que está bien cuidado o bien cuidada, y cuando ya no esté, vuelven al momento presente y hacen las cosas que les dije, que puede ser plantar la semilla, o puede ser también escribir la carta, pero una carta de agradecimiento. Le prenden una vela en agradecimiento y lo ponen en el árbol genealógico con su nombre y su sexo, porque si ustedes vieron que era un niño o una niña, le ponen el sexo. Si tienen la fecha, la ponen también. Y de esa manera van a estar sanando el árbol genealógico. Y obviamente, como dijeron delante, contarlo como un hijo más, o como un hermano, o como un tío, lo que sea, en el lugar que haya estado. Malco, te quedaste con una consulta. Dime, ¿cuál es la consulta que tienes antes que terminemos? A las 10 voy a terminar. Y Jorge Luis dice, un buen tema. Gracias. Marco, escríbeme tu consulta antes de terminar. Cuando nosotros hacemos esa meditación, aunque es pequeña, lo que hace es ayudar a liberar esa energía. Y ya una vez que la liberamos, estamos sanando. Eso. Creo que me emocioné un poquito haciendo eso. Veo que no me escribe nada, algo bueno. Si tienen alguna duda, díganmelo ahora, si no, ya terminamos. Qué bueno, Macarena. Es súper bonito trabajar con el árbol genealógico. Sí, ya voy a terminar ya y veo que no quedan más consultas. Bueno, en resumen, ser coherentes con lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Trabajar la voz interior de una forma positiva y reconocer los del árbol genealógico. Así que bueno, no me están escribiendo ninguna otra duda, así que me despido. Les mando un abrazo, un beso y que estén bien. Chao.